Pastor Alducín, gracias por esta conferencia. Ha sido un tiempo extraordinario. Estamos aquí en vivo con una audiencia en vivo grabando este podcast. Le damos un aplauso bien fuerte a Dios por la vida del Pastor Alducín. Y recomendamos las conferencias del Pastor Alducín cuando él llega a su ciudad. Usted vaya, porque hemos estado aprendiendo tanto. Yo voy a estar escuchando sus enseñanzas una y otra vez. Y lo más lindo que usted tiene, que usted todo siempre da su referencia bíblica. Muchas gracias. ¿Estás listo? Listo. Ok. Claro que sí. Hablemos vamos cronológicamente. El tiempo de la iglesia se termina en la tierra. Primero termina el tiempo de la iglesia y después termina el tiempo de Israel. Correcto. La primera pregunta es, ¿eventualmente no existirá más iglesia ni existirá más Israel? Correcto. Dice en Mateo 24, versículo 12, y entonces será predicado el evangelio y vendrá el fin. ¿Se acuerdan de ese versículo de Mateo 24? Y cuando dice será predicado el evangelio, vamos a descubrir que la finalización de la predicación del evangelio no la va a llevar la iglesia. La iglesia va a acabar en la apostasía. Así que nosotros, cuando nos vayamos en el rapto, los 144,000 que Dios va a sellar en Apocalipsis capítulo 7 van a ser judíos étnicamente, 12,000 de cada tribu de Israel. Entonces la iglesia va a fracasar en la evangelización del mundo por la apostasía. Así como en el Antiguo Testamento Dios le entregó a Israel la misión de ser luz a las naciones y fracasaron, de la misma forma va a fracasar la iglesia. Entonces va a Dios tener que regresar con Israel, levantar a 144,000 y ellos, los 144,000, más los 2 testigos en la última fase de la tribulación, acabarán la evangelización del mundo. Pero ese mensaje que escuchamos muy comúnmente, que la Biblia dice que antes de la segunda venida va a haber un gran avivamiento en la tierra. ¿Dónde dices? No, se lo estoy preguntando. Porque por todos lados escuchamos, viene un gran avivamiento, viene un mover, un derramamiento del Espíritu Santo. No sé dónde lo sacaron, porque si leemos el Nuevo Testamento, toda esa apostasía, el Espíritu, de 1 Timoteo 4:1, vendrán espíritus engañadores. Pablo, te recomiendo que prediques a tiempo, fuera de tiempo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Segundo de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, porque se levantarán falsos apóstoles, falsos profetas, igual que en el Antiguo Testamento, se levantarán personas que van a hacer negocio de la iglesia, etcétera, etcétera. Y todo el Nuevo Testamento, Frank, es apostasía. Nunca habla de ningún avivamiento. Va a haber avivamientos pequeños de remanentes, como el que hubo hace poco en Estados Unidos, iglesias. Por ejemplo, esta semana se juntó Luis Giglio, ¿no? Salem, es mi hija Salem, sí. Hizo una reunión de casi 100,000 jóvenes, sí. Y yo me puse a llorar, me mandaron el video y comenzaron a cantar Holy, Holy, Holy is the Lamb, etcétera, etcétera. Y era impresionante cómo estaban los jóvenes llorando, hincados, alabando y adorando a Dios. Eso es un avivamiento limitado, remanente, en secciones, pero un avivamiento general de México para Cristo, Argentina para Cristo, ni en la Biblia del Mormón se encuentra eso. Entonces va a haber pequeños avivamientos. Claro. ¿Quién es la iglesia que se va en el arrebatamiento? Todos los que han sido nacidos de nuevo. ¿Cómo ellos han sido nacidos nuevos? No es a través de avivamientos, no es a través de moveres del Espíritu Santo donde convence al pecador. En Juan 3, Cristo está en la noche, ya me imagino ya se iba a dormir el pobre Señor Jesús, y le tocan la puerta y era un hombre fariseo llamado Nicodemo, de los principales del Sanedrín, o sea, muy inteligente, muy versado en el Antiguo Testamento, y comienza a preguntarle a Cristo, y Cristo se da cuenta de su necesidad y lo detiene. ¿Sabes una cosa? Ya no sigas diciéndome nada, tienes que nacer de nuevo. Entonces inmediatamente lo relaciona con la reencarnación famosa, que es la teología hindú, el hinduismo, que hay una reencarnación y regresamos y a las vacas, a las ratas, y que el karma, si fuiste malo,
pues vas a reencarnar en una rata, etcétera, etcétera. Entonces Cristo le dice, le pregunta a Timoteo, ¿qué tengo que regresar al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, lo que he nacido de la carne, carne es, lo que he nacido del espíritu es. Tienes que nacer del espíritu y del agua. El agua es la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, y el espíritu es cuando Él entra a nuestra vida y viene la regeneración. Entonces, una persona es cristiana cuando oye el evangelio, porque la fe es por el oír, no es por milagros. Por eso, mira a ese paralítico, el día que veo un paralítico levantarse voy a creer. No es cierto, no es cierto, no es cierto, porque va a ser afectado en tus emociones, en tus sentimientos, te va a sorprender y está caminando. ¿Cuánto te va a durar? ¿3 días? ¿4 días? ¿Una semana? A la semana vas a seguir siendo igual. El nacimiento es a través del oír la palabra de Dios. Es por medio de la predicación del evangelio. Entonces una persona cuando lo oye y recibe y cree lo que hizo Cristo en la cruz y comienza a manifestar el amor por la palabra, a juntar, comienza a sentir amor con los cristianos, te dan ganas de venir a la iglesia, quieres hablar de Cristo a tu mamá, a tu papá, etcétera, etcétera, son las evidencias más grandes que realmente has nacido de nuevo. Solo esas personas se irán en el arrebatamiento. Usted mencionó que va a haber un remanente. Así es. Ese remanente es el que trae los pequeños mover avivamiento, mover evangelismo. La mayoría de la iglesia cae en apostasía. Así es. Descríbame cuáles son las características de ese remanente. Eso, una de las características principales es el amor a la palabra de Dios. Amas leer la Biblia, te levantas y ya disfrutas la Biblia, la comienzas a entender, comienzas a sentir un deseo de hablar a tu primo, a tu hermano, en tu trabajo, hablar de Cristo, comienzas a sentir la necesidad de orar. Y orar no es rezar. Rezar es repetir como carretilla oraciones, ¿verdad? Santa María, Madre de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera. Es platicar con Dios. Te acuestas en la noche, Padre, gracias por este día. Ahorita en la cena, gracias, nos agarramos de la mano, comenzamos, nunca lo habíamos hecho, ahora gracias por la comida, lo sientes, Padre, gracias porque me das este alimento. Comenzamos a sentir la necesidad de tener comunión con Dios. Esa es la evidencia más grande que una persona es cristiana. Entonces, la gran mayoría de la iglesia, una de las señales de los últimos tiempos es la manifestación apóstata de la iglesia. Apostasía quiere decir que cae de la verdad. Salirte del camino o salirte de la verdad. Pero hay un remanente. Claro. Ese remanente es el que mantiene el evangelio vivo y es el que produce a los verdaderos cristianos. Sí, son los verdaderos cristianos. ¿Qué pasa con las personas que entran a esas iglesias apóstatas o que se quedan en esa iglesia apóstata? Es que es muy difícil discernir el corazón humano. Estamos completamente infiltrados. Las iglesias están infiltradas, las librerías están infiltradas, los seminarios teológicos están infiltradas, las universidades cristianas están infiltradas. Hay una infiltración del diablo, así como Judas durante 3 años. Ninguno de los apóstoles pudo deducir que era apóstate, que nunca había nacido de nuevo. Así tenemos cantidad de iglesias, yo creo que la mayoría, que más de la mitad de las personas de las iglesias no se han arrepentido nunca de sus vidas. Recientemente el Papa de la Iglesia Católica estableció como que un cura católico podía bendecir el matrimonio de las parejas del mismo sexo. ¿Eso es apostasía? Bueno, en primer lugar, no puedes ser apóstata si antes no profesaste la fe, y el Papa jamás lo ha profesado. ¿Qué pasa con los millones de personas que son miembros de esa iglesia, que nacen en esa iglesia? Por ejemplo, acá yo tengo muchos hermanos que tienen mucha familia que supuestamente se congregan y son miembros de esa iglesia. ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, si yo entro en una iglesia donde no se está predicando la palabra y donde yo como varón soy responsable de lo que oigan mis hijos y mi esposa, y voy a una iglesia donde están predicando barbaridades y que profecías y que esto y que el otro y que convierto el agua en vino y que te cae tumbo al suelo, etcétera, etcétera, busco una iglesia y le pido a Dios, vamos a orar por una iglesia que nos llegue el Espíritu Santo, que prediquen la palabra de Dios. Ahora, la gente que se queda ahí, ya Dios la va a juzgar y va a saber qué hacer con ella. Pero son personas, o sea, acordemos de una cosa,
El Papa tiene millones de seguidores. Y el hecho que haya mega iglesias que tengan 10,000, 15,000 personas no significa que todos estén bien. Desgraciadamente, ancha es la puerta que conduce a la perdición y angosta la que conduce a la salvación. Y las iglesias verdaderas no realmente son mega iglesias. Las verdaderas iglesias pueden ser iglesias de 300, 500 personas, pero que son personas que están discipulando y haciendo discípulos para Cristo. Pero ahí, en tantas denominaciones que comenzaron con la fe cristiana. Usted me dijo que el Papa nunca ha confesado la fe cristiana. Nunca. Tiene que arrepentirse y nacer de nuevo. Más vale que lo hagan antes que se muera. Ok. En las denominaciones cristianas que comenzaron, como las metodistas, como las luteranas, como las episcopales anglicanas, que en un momento se predicaba la palabra de Dios y ahora pues hay doctrinas donde no honran la palabra de Dios. ¿Esas personas deben salir de esas iglesias? Es muy difícil ya, Frank, porque, por ejemplo, cuando Lutero encabezó la Reforma Protestante, 1625 aproximadamente, después siguió Zwinglio, Calvino, etcétera, etcétera, se formó la iglesia luterana, después la episcopal y la anglicana, que son las primeras iglesias protestantes de Europa. Ahora, todas esas denominaciones actualmente están en la apostasía, ¿verdad? Y se convirtieron son iglesias igual que la iglesia romana. Van, se paran, se sientan y no saben ni siquiera quién es Cristo, ni tienen comunión con Cristo, lo hacen religiosamente. Entonces, para comenzar, los mismos líderes de esas iglesias ni siquiera son salvos tampoco. Okay. Mi abuelo era episcopal, porque mi abuelo por parte de mi mamá era inglés, nació en Londres, mi mamá nació en México, pero él era episcopal y lo acompañábamos, estábamos convertidos a una iglesia episcopal en México y se paraban, se sentaban. Lo único que no reconocen es al Papa, pero todo lo demás es pura religiosidad. El próximo gran acontecimiento es el rapto. Así es. El arrebatamiento. Bien. Eso puede suceder en cualquier momento. En cualquier momento, es inminente. Inminencia significa que no hay ninguna señal para el rapto. Para la segunda venida, el cielo se oscurecerá, la luna será como sangre, verán la señal del Hijo del Hombre. En la segunda venida hay señales. Para el rapto no hay absolutamente ninguna señal. Puede suceder ahorita en la noche. El rapto solamente para la iglesia. Nada más para la iglesia. Desde Pentecostés, qué buena pregunta. Porque desde Pentecostés a nuestros días, los que nos vamos en el rapto de la iglesia, los santos del Antiguo Testamento resucitan hasta la segunda venida de Cristo. Cuando una persona muere, ¿qué pasa con esa persona? Lo vimos hace unos momentos que en Génesis 35, que tenemos dentro de nosotros, somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. El cuerpo es el envase. Entonces, cuando una persona muere, pues el cuerpo se deshace, te lo creman, lo comen los gusanos, no importa lo que le pasa al cuerpo. Pero dentro de nosotros hay dos elementos que salen de nuestro cuerpo al morir, que son el alma y el espíritu, que son dos cosas completamente diferentes. Y nos vamos inmediatamente a la presencia de Dios. En el podcast que grabamos anteriormente, usted menciona que después del arrebatamiento, pues viene la gran tribulación. La gran tribulación son 7 años de la ira de Dios en la tierra. ¿Correcto? Correcto. Pero los primeros 3 años es de paz y de abundancia y de gozo. Pues sí, va a haber una paz relativa. Una paz falsa. Sí, claro. Y después los últimos 3 años y medio es pura guerra, enfermedad y dolor. Exactamente. Pestes, hambres, una cuarta parte. En el cuarto sello, Apocalipsis 6, 4 al 6, el cuarto sello, la cuarta parte de la humanidad va a morir. Y estamos hablando que somos 8,000 millones de personas ahorita, la cuarta parte serían 2,000 millones. Ahora tengamos en cuenta algo. Nada más de Alaska hasta la Patagonia, en Argentina, todo el continente americano, somos 1,100 millones de personas aproximadamente. Estamos hablando que si va a morir la cuarta parte, van a
van a desaparecer 2 continentes americanos. O sea que ni la Florida, ni México, ni ninguna cosa del continente americano va a sobrevivir. Van a sobrevivir parte del continente africano, parte de Europa y la mayor parte de Asia también. Pero van a morir 2.000 millones de personas. ¿Pero por qué América? ¿Por qué desaparece América? Sí, América no aparece, ni Florida aparece, ni Miami aparece en la Biblia. Pero pero Ya. eso significa que va a desaparecer. Sí, porque, vuelvo a repetir, si cuando venga Cristo las naciones que van a sobrevivir son naciones musulmanas, estamos hablando del Medio Oriente, China y Rusia, y si van a desaparecer 2.000 millones, ¿de qué continente van a desaparecer? Pues el continente americano. La segunda venida es cuando Cristo regresa con su iglesia. Correcto. Bien. Háblenos de eso. Bueno, en la segunda venida y ya nosotros en los 7 años que hay aquí abajo de tribulación del mundo, estamos en el cielo y van a suceder 2 cosas claramente que nos indican que no estamos en la tribulación. Porque dice Apocalipsis 3:10, la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, no sobre la iglesia. La iglesia, 1 Tesalonicenses 1:7, Romanos capítulo 5, 8 y 9, no fuimos puestos para la ira de Dios, sino para alcanzar salvación. Entonces estamos en el cielo, en el tribunal de Cristo, donde vamos a ser juzgados por las obras que hicimos o dejamos de hacer, pero más que nada la motivación con lo que hicimos, porque la carne es muy religiosa. Acordémonos del mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Mira, yo sé que has sufrido y que has probado a los que son apóstoles y que has tenido paciencia. Y en ese momento los cristianos de Éfeso podrían haber dicho, gracias Señor, hasta que me reconoces. Y les dice Cristo, pero, hay un pero, todo lo que te he dicho no sirve de nada porque has perdido tu primer amor. En otras palabras, ¿cómo es posible que hubiera cosas que Cristo reconoce en esta iglesia, pero que el elemento más importante que Él busca en nosotros es el amor a Él? Bueno, porque todo lo que hicieron, lo hicieron en el poder de la carne. Los mormones nos ganan porque ni café toman. Si se trata de buenas obras, los hindúes se encierran en casas, en monasterios y eso, igual que los monjes, y nunca hacen nada, ni van a una discoteca, ni ven a mujeres desnudas, ni pornografía. Si se trata de eso, hay gente mucho más moral que los cristianos, pero no es por obras, aunque tenemos que hacer buenas obras desde luego, ¿no? Pero si el que cree que es por eso que va a ser aceptado por Dios, está completamente equivocado. Así que es muy importante que nosotros comprendamos eso. Regresa Cristo, la segunda venida, regresa con la iglesia y regresa con los muertos en Cristo. Bien. Pero también regresa con las personas que murieron en la fe antes de Cristo. Antes de Cristo no. Antes de Cristo, ¿quién se salvaba? Todos los que creyeron y pusieron la fe en el Mesías que venía. O sea, desde Adán hasta la cruz, la fe era hacia el futuro, hacia el Mesías prometido. Y de la cruz para nosotros, la fe es hacia el pasado, a lo que se hizo anteriormente en esa cruz. Pero el pueblo de Israel hoy en día tiene fe en un Mesías que viene. Sí, pero no es el Mesías Jesucristo, porque el verdadero Mesías lo rechazaron. Entonces, es el anticristo el que viene. Por ejemplo, David, el rey David, él viene. En David la segunda venida viene. En el reino mesiánico, él va a ser el vicerregente de Jerusalén, el rey David. Sí, eso lo hablamos en el otro podcast. Bien. O sea, cuando Jesús viene de los cielos con su iglesia, ahí viene David también. Claro. Y los valientes de David. Todos. Y los que tenían su fe puesta en el futuro Mesías de Israel. Exactamente. Muy bien. Ahí viene Nicodemo también. Me imagino que sí. Pero el sumo sacerdote no viene. No, Caifás y Anás. Caifás y Anás no vienen. Ni de chiste. ¿Existe el infierno? Claro. En el Antiguo Testamento no había una revelación clara del infierno. Y cuando se mencionó acerca del lugar de los muertos, se usó la palabra hebrea Sheol. Y la palabra Sheol significa el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Entonces, antes de la cruz, todo lo que se sabía del mundo a donde iban los muertos era que descendían al centro de la tierra, tanto buenos como malos, al Sheol. Viene Jesucristo y nos comienza a correr las cortinas
en el Evangelio de Lucas, contando una historia. Qué importante es, esto no es una parábola, porque en la parábola no hay nombres propios como Abraham. Y dice Cristo en el Evangelio de Lucas, había dos hombres, el rico y Lázaro, que murieron y entonces bajaron al centro de la tierra, pero estaba una división entre el seno de Abraham o el paraíso y entre el infierno. La palabra infierno es la palabra Gena, apúntalo en el griego Gena con doble N, que se le llama el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento. Entonces Cristo nos muestra que antes de la cruz, tanto los buenos como los malos descendían al centro de la tierra, pero había una cima que los separaba los unos a los otros. Cuando Cristo muere, a los 3 días que estuvo su cuerpo en la tumba, dice 2 de Pedro, su espíritu desciende al Sheol, que se tradujo Hades, o el Hades, cuando vino la traducción del hebreo al griego, en la versión que se llamó la Septuaginta. Y entonces en el Hades dice la Biblia que bajó Jesús y sacó a todos los que estaban en el lado del paraíso y se los llevó al cielo, porque antes de la cruz no habían entrado directamente al cielo, porque la sangre no había sido presentada en el altar de Dios. Entonces, de la cruz a nuestros días, todos los que morimos en Cristo nos vamos inmediatamente al cielo, pero el infierno sigue en el centro de la tierra. El infierno fue hecho por Dios. El infierno no fue hecho por Dios. El infierno es el resultado de la misma maldad. Una vez me preguntaron, ¿qué acaso Dios hizo el mal? Y le dije, mira, quiero que entiendas el plan de Dios, porque esto es bastante profundo. Dios hace una creación, comenzó con los ángeles, y Él tenía el plan determinado de que las criaturas de que Él creara tenían que venir a Él, adorarle y servirle voluntariamente. Entonces Dios tenía 3 opciones. Una, no crear nada. Él no necesita nada, Él tiene el Espíritu Santo y el Hijo, no necesita nada, son perfectos, ¿verdad? Número 2, crear un mundo donde no existiera el mal, el pecado. Y número 3, crear un universo donde el mal entrara al universo. Esta pregunta la hizo San Agustín de Hipona, el teólogo de la Iglesia Católica en el siglo III después de Cristo, y Agustín hizo esta pregunta: si tú fueras Dios, ¿qué hubieras escogido? Si tú me dices, no, pues yo si hubiera sido Dios, mejor no hubiera escogido nada, contestó Agustín y dijo, pues mira, no puedo hacer una comparación entre la nada y lo algo. Es irrelevante ni siquiera poder hacer una comparación en que lo nada es mejor que lo algo. Así que queda descartada esa opción. Número 2, si tú hubieras escogido, no, pues yo hubiera escogido un universo donde no hubiera pecado, no hay ningún problema, hubiéramos sido un universo de robots. Dios nos hubiera puesto un chip, ámame, 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 y no hay ningún problema. Pero para que haya libertad y para que haya amor, ¿cómo puedo conocer el amor si no conozco el odio? ¿Cómo puedo conocer la libertad cuando, por ejemplo, una nación, voten por Pancho Pancholín, fulano de tal, y hay otro candidato que es un circo nada más? Sabemos que el que va a ganar es este. Hay libertad, democracia, es una fanfarronada, es una dictadura, es una democracia disfrazada. Porque para que haya libertad tiene que haber 2 caminos. Porque tiene que haber un camino y tienes que tener la opción de tener otro camino para que puedas decidir, ¿verdad? Es una encrucijada. Entonces tenía que haber el bien y el mal. Entonces el mal, Dios permite que entre al universo precisamente para enseñarnos la libertad de acción que deberíamos de tener, que se llama la condición de la libertad individual de cada ser humano. Somos responsables delante de Dios. Ahora, como dijimos, ¿verdad? Él no manda nada del infierno, ¿verdad? El infierno fue un lugar que se necesitaba tener para aquellos que lo abandonaran. Entonces, es como el mal no existe, ¿qué son las tinieblas? Las tinieblas es la ausencia de la luz, ¿verdad? Cuando no hay luz, hay tinieblas. Entonces las tinieblas no existen porque tiene que existir la luz para que haya tinieblas. Aparece la luz y tenemos que ver, las tinieblas desaparecen. Entonces así es exactamente entre la libertad moral, entre el bien y entre el mal. Pero el infierno es un lugar. Es un lugar, claro, es un lugar que existe ahorita, está en el centro de la tierra, y del infierno se va a trasladar al lago de fuego, que es otra cosa diferente. Los ángeles caídos, cuando son expulsados del cielo,
son enviados a la tierra. Sí, hay 3 lugares o 3 prisiones. La primera es el infierno, donde solamente los espíritus humanos bajan. Número 2, los demonios bajan al abismo. Es otra prisión. En el infierno no hay demonios. Los demonios están en el abismo. Y la tercera prisión es el Tartarus, que se traduce muchas veces como el infierno en 2 de Pedro 2, 5 al 6. Desgraciadamente la palabra que se tradujo ahí es Tartarus en el griego, que es donde están los ángeles caídos. Entonces hay un lugar para los seres humanos, espíritus humanos, otro para los espíritus, los demonios, y otro para los ángeles caídos. Entonces los ángeles caídos, cuando fueron arrojados a la tierra, habitaron aquí en la tierra antes que nosotros, porque la tierra fue habitada antes de Adán y Eva por ángeles caídos. Y lo dice Ezequiel capítulo 28, Isaías 14. So, hay una diferencia entre los demonios y los ángeles caídos. Completamente. Los demonios son los soldados rasos. Dice Efesios 6:12. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, autoridades, huestes espirituales de maldad. Las huestes son los soldados rasos, los demonios que hacen el trabajo sucio de meterse una persona y alterar las neuronas y alterar la condición física de cualquier ser humano y de los animales también. Los ángeles no entran a las personas, no tienen necesidad. Los ángeles controlan las naciones y están organizados como principados o tenientes coroneles de Satanás. ¿Puede un ángel caído manifestarse en cuerpo humano? Pues es muy difícil poder determinarlo. Sabemos que pueden entrar al mundo porque están en otra frecuencia, pueden comer. Génesis capítulo 18, bajó Jehová con 2 ángeles, comieron cabrito al horno, comieron leche. Dios comió aquí, Cristo comió con un cuerpo resucitado. O sea, tenemos que entender la naturaleza de la otra vida. Por eso muchas personas dicen, es que como, ¿verdad? En el milenio se van a estar enterrando los 7 años de Ezequiel 39, que van a quemar las armas. Es que la naturaleza del milenio es que todavía va a haber pecado, no va a haber un mundo perfecto hasta que venga la eternidad. Entonces los ángeles caídos son los principados, los que están sobre Grecia, sobre México, sobre Estados Unidos. Sobre Estados Unidos hay un principado. Las autoridades, hay una autoridad espiritual sobre Miami, otra sobre Chicago, otra sobre California, otra sobre Nueva York. Esos son los gobernantes, pero hay un principado que es el mero presidente de cada nación, un ángel caído que está sujeto a Satanás, con el único propósito de poder influenciar a los líderes, porque el propósito satánico es un líder. Por ejemplo, en México, ¿no? Tenemos el presidente, la influencia que ese hombre tiene sobre casi 150, 130 millones de seres humanos, y lo que él dice se hace. Y si él establece la ideología de género, echa a perder el país. Si él dice que Estados Unidos no es cristiano, comienza a corromperse el país. Imaginemos la influencia de un líder. Por eso los ángeles caídos influencian a los líderes y son los principados de Satanás. Los ángeles caídos y los demonios son dos entidades Diferentes. Completamente. Los dos están bajo el dominio de Satanás. Claro. ¿De dónde salieron los demonios? No sabemos. No sabemos. Hay una versión muy interesante que son los espíritus de los Nefilim, de los gigantes, de Génesis capítulo 6. Cuando los ángeles caídos se mezclaron con las mujeres y crecieron hombres ¿verdad? Híbridos de 4 o 5 metros de estatura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que llaman los Nefilim. La palabra Nefilim significa caídos. Mueren ellos porque dice, hay un versículo en Isaías 26 que dice que ellos no van a resucitar. Yo me acuerdo cuando leí ese versículo, dije, oye, espérame tantito, le pregunté a mi maestro en teología, ¿cómo que no van a resucitar si tanto buenos y malos vamos a resucitar? Pero la palabra muertos ahí en Isaías 26, 6 al 5 era Refaim, que es el nombre que se le da a los ángeles caídos y a los Nefilim, a los gigantes, en el Antiguo Testamento. Entonces vemos claramente, ¿verdad?, que los gigantes mueren, pero como no son igual que nosotros, no tienen alma igual que nosotros, su espíritu es posible que sean los demonios, que están vagando, como decimos, en pena en el mundo entero, buscando cuerpos en que descansar. Son criaturas que tuvieron cuerpos en una vida pasada y que no pueden descansar hasta que entran a un animal
o a un ser humano. Los demonios pueden poseer a un ser humano. Claro. ¿Cómo es que puede suceder eso? ¿Cómo es que un ser humano puede ser poseído por un demonio? Muy bien. Hay puertas para que tú le abras a los demonios. ¿Se acuerdan del Gadareno? El Gadareno, los demonios entraron. Tenemos trillones de células, ¿verdad? De neuronas en el cerebro, trillones. Tenemos un sistema circulatorio, un sistema respiratorio. Y en el Gadareno vemos que entraron y lo primero que atacan los demonios es el cerebro. Producirte locura, esquizofrenia, paranoia, todas las enfermedades que los psicólogos califican como mentales. Son productos, ¿verdad?, de una operación, una influencia demoníaca en muchas personas. En segundo lugar, ellos pueden entrar a los músculos. El Gadareno tenía fuerza que rompía cadenas, ¿se acuerdan? Entonces, ellos entran a los músculos y le pueden producir al ser humano una fuerza sobrenatural. Ellos pueden entrar a un ser humano y hacer que el ser humano doble cucharitas desde lejos y que cambie los relojes y que altere la materia. Todo esto es de carácter demoníaco. La telepatía, que no, yo conozco lo que tú estás pensando, todo esto es de origen demoníaco. También entran a los órganos sexuales y pueden alterar el producto sexual de una pareja. En los 70s, 80 del siglo pasado, ¿se acuerdan de la medicina, la talidomina? Que descubrieron, desgraciadamente, después que comenzó a producir niños casi de 2 cabezas y productos genéticos absolutamente monstruosos, era el resultado de esta droga. Muchas mujeres embarazadas tomaban estas drogas y producían este producto. No es culpa de Dios, ¿verdad? Entonces los demonios tienen la capacidad de entrar a nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, pueden alterar mi ritmo cardíaco, pueden entrar a la retina porque comienzan a ver a través de nosotros, pueden entrar a mis cuerdas vocales y hacer que la persona cambie y hable con otra voz más gruesa. Yo soy papucho de papuchos. Y esto es lo que hacen. No desconocemos el poder tan grande que tienen los demonios. Todo eso es el trabajo sucio que ellos hacen para el diablo. Los principados no hacen eso. ¿Puede una persona poseída por demonios ser libre? Claro que puede ser libre. Aquí os doy autoridad sobre escorpiones y sobre serpientes y sobre toda autoridad. Hechos capítulo 15, Cristo vino a romper y a deshacer las obras de Satanás. ¿Solo la iglesia tiene ese poder? Nada más. Todo lo demás son exorcismos. O sea, yo he visto curas católicos o hindúes que sacan disque demonios y simplemente el demonio le hace caso a esa persona, pero no sabe que regresa con 7 peor. Y sale para creer que esa persona tiene poder sobre ellos. Pero el único poder que hay sobre ellos es el Espíritu Santo, nada más. Nada más. ¿Puede una persona llena de demonios llegar a una iglesia y escuchar la palabra y convertirse a Cristo? Sí, absolutamente. El Gadareno, cuando llegó Cristo a Gádara, ¿verdad? Cristo no se acercó a él, el demoniado vino a Cristo y le dijo, ¿por qué vienes a atormentarme? O sea, algo todavía en la conciencia existe de un endemoniado que lo mueve, ¿verdad?, para poder reconocer realmente su necesidad. Claro que sí puede hacerlo. Ni siquiera se hubiera acercado a una iglesia. Ahora hay demonios muy agresivos que impiden que la persona ni siquiera se pare en la puerta de la iglesia. ¿Puede una persona ser endemoniada escuchando música? Claro que sí. Sobre todo la música de los Rolling Stones, la música de todas esas, lo que se llama la música metálica, ABC, ¿verdad? Iron Maiden, los Doors, el muchacho que fundó los Doors, Morrison, se murió a los 30 años, endemoniado completamente, tan jovencito, con una familia tan linda, con hijos tan lindos. La música es uno de los medios, una de las herramientas más especiales de Satanás. En la segunda venida, cuando Jesús viene con su iglesia y con los santos, viene a gobernar. Claro. Ahí los demonios no están en la tierra. No, durante todo el milenio van a ser encerrados durante 1000 años. ¿Y los ángeles caídos? También, todos absolutamente. Ahí es Jesús. Nada más. La iglesia
que fue redimida Bien. en la gracia, que viene en cuerpo glorificado. Y los que pasan, los sobrevivientes cuando venga Cristo después de la Tercera Guerra Mundial, una tercera parte de la humanidad va a sobrevivir a la Tercera Guerra Mundial. Esa parte de seres humanos van a entrar al reino mesiánico sin cuerpos glorificados, sin haber resucitado, por lo cual van a necesitar o convertirse o resucitar al final del milenio. Esas personas no se mueren, duran 1000 años. Van a durar durante 1000 años, claro. Entonces en el milenio no hay cáncer, no hay enfermedad. Sí, porque el pecador de 100 años era maldito, dice Isaías 65. Ahora, la persona muchas que viene, muertes. la persona que viene en cuerpo glorificado no muere. No, ya no, así es. No va a haber un solo judío que muera en el milenio. Usted por ejemplo, dijo en el otro podcast que en el milenio van a haber matrimonios, así es. van a haber familias. Bueno, no matrimonio, porque no se van a casar como nos casamos aquí con un juez para que haya un testimonio, ¿no? Sino que va a haber reproducción sexual y va a haber familias. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo que va a haber reproducción sexual? Bueno, ¿Cómo? Explíquenos eso bien. que lo explique. Porque en el otro podcast, les digo por qué, porque en el otro podcast me han mandado no sé cuántas cientos de comentarios en esa parte de cómo es que en el milenio usted dice que va a haber hombre, va a haber mujer y va a haber reproducción durante el milenio. ¿Será reproducción cuerpo glorificado con cuerpos humanos que no han muerto o solamente la parte de los cuerpos humanos? Muy bien, que lean la Biblia. No, Diles. tenemos que leer la Biblia, aleluya. Apúntalo. Explíquenos eso usted. Isaías, que lo explique la Biblia. Ajá. Isaías 65, apúntenlo por favor. Isaías 65, versículo del 18 al 25, explica la naturaleza y las características que habrá en el reino mesiánico, o lo que se llama también el reino milenial en Apocalipsis 20. Y dice así: me alegraré con Jerusalén, versículo 19, me gozaré con mi pueblo, nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor, no habrá más niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá. O sea, va a haber muerte, no se ha erradicado completamente la maldición, va a haber muerte. El niño de 100 años morirá y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, no edificarán para que otro entre, etcétera, etcétera. Versículo 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, o sea, somos nosotros, y sus descendientes, o sea, nuestras familias, continuarán reproduciéndose en el milenio de los que fuimos cristianos. Y antes que clamen, responderé, y mientras aún hablan, yo habré oído. Entonces, como decíamos, en el milenio va a haber hombres y va a haber mujeres. ¿Para qué hay mujeres? ¿O estaremos los hombres como los chinitos nomás milando? ¿Verdad? Así me dijo una vez un hermano y me cayó el 20. Dije, yo te entiendo que lo que me estás diciendo, ¿verdad? O sea, para que va a haber dos sexos en el milenio, sí no va a haber reproducción. Para estarnos acariciando nomás desde lejos, entonces va a continuar las familias en el milenio, el reino milenial. ¿Puede una persona con un cuerpo glorificado enamorarse de una mujer que no tiene cuerpo glorificado y unirse y tener familia? Eso no te lo podría contestar. Lo que sí te puedo contestar es lo siguiente: la naturaleza del cuerpo glorificado, decimos, ¿cómo puede un cuerpo glorificado sin sangre como la de Jesús seguir comiendo? ¿Qué tipo de estómago, de páncreas o de intestinos tiene un cuerpo glorificado? Que los ángeles que fueron creados completamente como nosotros bajan al mundo y toman agua de guanábana y toman leche y comen cabrito con un sistema digestivo que no es el de nosotros. Entonces, esta frecuencia en la que estos seres viven es tan profunda y tan interesante que podemos también dudar, pero ¿cómo puede un cuerpo ya glorificado seguir reproduciéndose? Entonces, si no fuera así, pues todos seríamos machos, camachos en el milenio. Entonces, ¿para qué va a haber mujeres en el milenio? Ahora, si uno con cuerpo glorificado se enamora de una mujer que no tenga el cuerpo glorificado, no creo que vaya a suceder eso, porque con cuerpos glorificados ya la persona va a tener un entendimiento mucho más agudo, una intuición espiritual mucho más profunda, donde va a detectar, si me caso con este incrédulo y nace casa,
¿qué va a pasar? ¿Qué descendencia voy a tener? Entonces me imagino que sería imposible eso. Entonces, en el milenio los que se casan son los humanos que quedaron después de la gran tribulación. Tal vez humano con humano, digo, no glorificado con una persona no glorificada, así es. Ahí es la reproducción. Ahora tiene sentido. Y también puede ser en los que ya tenemos cuerpos glorificados. Hay muchas hermanas que se van a morir sin el esposo. Nunca les ladró un perro para que pudieran realmente responder, ¿verdad? Oye, hermano, yo tengo 30 años y no voy a... Espérate en el milenio. A lo mejor un bisnieto del rey David te toca. ¿En algún momento viviremos en el cielo? Nunca. Nunca vamos a vivir en el Más cielo. los que, si tú te mueres hoy en la noche, te vas al cielo. Ajá. Con un cuerpo intermedio. Porque dice en Apocalipsis 6, aquí en el quinto sello, vi las almas de los que estaban en el altar en el cielo, de los que murieron por causa del testimonio de Cristo, o sea, los mártires. Pero una vez que bajamos ya a la tierra, la Biblia dice que Dios, el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo no existían. Cuando Dios crea el universo, crea el tercer cielo para Dios entrar y habitar en un lugar que se llama el tercer cielo, que es donde subió Pablo, 2 Corintios capítulo 12, del 1 al 3. Es donde está ahorita el altar y la Nueva Jerusalén. Pero cuando Cristo venga aquí, Él va a bajar el trono del tercer cielo y el trono de Dios va a estar en Jerusalén para siempre. Eternamente para siempre. La tierra será el nuevo cielo. Gracias, Señor. Eso es lo que la Biblia le llama la Nueva Jerusalén. Exactamente. Después del milenio. Después del milenio, correcto. Okay. Así es. Los animales van al cielo cuando mueren. La Biblia menciona caballos, la Biblia menciona animales en el milenio, que el cordero va a dormirse junto con el león, la víbora no morderá. Esto en el milenio. Ahí van a estar los animales y la naturaleza va a estar ecológicamente un poquito restaurada, pero no totalmente. Entonces va a haber animales. En la eternidad ya no sabemos. Pero usted tiene un perro, yo tengo un perro. Correcto. Cuando ellos se mueran, ellos van al cielo. No sé. La Biblia no habla de eso. No, o sea, la Biblia menciona animales, pero no sé si va a ser mi Gracie, que es mi perra. ¿O cómo se llama tu perro? Mico. Nico. O animales que él creó en el... O sea, que él crea animales en los cielos y él crea animales en la tierra. Posiblemente. Okay. Es que hay que entender una cosa. Porque esa pregunta me la hicieron como 6 veces, por eso se la pregunto. Te la hicieron por lo siguiente. Nosotros creemos como seres humanos que los sentimientos y las emociones que tenemos aquí, estará mi mamá, estará mi papá, no van a ser iguales. Entonces pensamos, oye, Fido, ¿dónde está mi Fido? Señor Jesús, ¿dónde está mi Fido? ¿Sabes una cosa? Que a lo mejor ni vas a sentir eso ni te vas a acordar de tu Fido. Y te va a traer Dios otro perrito también que no era tu Fido. O no era mi Gracie, por ejemplo, nuestra perra grandanés que tenemos allá en Dallas. Entonces, todas esas preguntas, ¿verdad? Pues, ¿y estará mi mamá en el cielo? No sabemos nada de esas cosas. Nuestra atracción va a ser a Jesús nada más, principalmente. La Biblia habla algo acerca de vida en otros planetas. Sí, la Biblia habla, pero no de marcianos, ni neptunianos, ni plutonianos. La Biblia dice que el universo está poblado por millones de ángeles. Y todas las galaxias que existen, dice uno de los salmos, que no hay nada que Dios haya creado sin un objetivo y sin una razón de ser. No hizo nada más que existe esta galaxia y aquella y que se pongan a girar en el espacio. Entonces, sabemos claramente que todas las millones de galaxias están pobladas por ángeles, tanto de Dios como los ángeles caídos. Pero no existen en ese sentido extraterrestres, en el sentido de que marcianos o una raza que Dios haya creado, que van a venir a la tierra y que van a conquistar la tierra. Eso es completamente de carácter especulativo, de carácter mitos, son leyendas que nosotros hemos inventado. El anticristo. Perdón. Sí. Nosotros estaremos en la tierra y veremos quién es el anticristo, o la iglesia nunca sabrá quién es el anticristo. Mira, como la Biblia dice que hasta que, como comentamos en la conferencia, se van a levantar 10 naciones, 5 Europa, 5 el Medio Oriente,
Daniel capítulo 7, y cuando estas naciones hagan y formen una confederación, de una de ellas, dice, saldrá un cuerno pequeño que es el anticristo. No estoy muy seguro, no podría ser muy dogmático para saber que ya desaparecimos o que el rapto va a ser antes. Puede ser el momento en que él se manifieste, puede ser al año, o tal vez el rapto sea 2 años antes o 3 años antes que el anticristo se manifieste. No lo sabemos. No creo que lo vayamos a conocer, ni me interesa. Ok, pero Sí. o sea, la iglesia, según la Biblia, la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. Bien. Porque hay muchas personas que predican que si la iglesia se va a mitad de la tribulación o después de la tribulación, bíblicamente, ¿cuál es la respuesta? ¿Nos vamos antes de la tribulación? Sí, porque los 7 años de la tribulación corresponden a las 70 semanas de Daniel. Daniel 9, 24 al 27. Y en esta profecía de las 70 semanas, cuando Daniel comienza a discernir que los judíos vienen regresando de Babilonia, porque Daniel comienza a leer el libro de Jeremías, donde en Jeremías 25 descubre que son 70 años de exilio y dice, ya están los 70 años por cumplirse. Se pone de rodillas Daniel y comienza a orar a Dios: Señor, ahora que regrese todo el pueblo tuyo a Israel, ¿cuándo va a ser el reino prometido a Abraham, Isaac, Jacob, a los profetas? Entonces Daniel estaba interesado en que cuál era el futuro del pueblo de Israel. Entonces le aparece el ángel Gabriel a Daniel, Daniel 9, 10 y 11, y el ángel Gabriel le dice a Daniel: 70 semanas son diseñadas para tu pueblo. Y la palabra 70, Shabu o Sebu en el hebreo, significa semanas de años, porque los judíos tenían semanas de días y semanas de años. Entonces 70 semanas son 7 por 7, 49, 490 años. Y le dice Dios a Daniel: desde que se inicie la reconstrucción y la orden para reconstruir Jerusalén hasta el Mesías, habrá 483 años. Y esto es impresionante, porque la Biblia tiene unas matemáticas exactas que nos demuestran que solo Dios lo pudo haber hecho. ¿Y cuándo fue esta orden para restaurar Jerusalén? Nehemías capítulo 2, cuando el rey Artajerjes de Medopersia o el rey Ciro da la orden, y exactamente de Nehemías capítulo 2, que fue el año 445 antes de Cristo, hasta el domingo de Ramos que Cristo entra a Jerusalén, son 483 años, hermano. Entonces quedó los últimos 7 años para que sean los 490 años, que es la semana 70 de Daniel. Entonces ahí se para el reloj de Dios. Le dice Dios a Jerusalén: me rechazaron, ¿verdad? Ahí nos vemos. Y Dios levanta la nueva entidad que somos nosotros, la iglesia, donde ya no hay judío, no hay griego, no hay italiano, ¿verdad? Es multicultural la formación del cuerpo de Cristo. Pero cuando la iglesia salga, Dios regresa con Israel, Romanos 9, 10 y 11, para volver otra vez a darle las promesas del pacto abrámico, que son eternas, y Dios puede cumplir tanto con la iglesia como con Israel lo que Él nos prometió, porque Dios no es hombre para que mienta. Pastor Alducín, muchas gracias por esta conferencia. De verdad aprendimos muchísimo y gracias por responder las preguntas. Hemos terminado hoy. Muchas gracias a todos ustedes.